Saludos compas, este es el podcast del encuentro, donde los viejos se encuentran con los guaguas, los gordos con los flacos, las mujeres con los hombres y todes con todes. Aquí, el lenguaje define nuestras reglas de juego, así que hoy vamos a jugar. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he tenido en la mente desde hace algunas semanas. Y es que yo siento que durante todo este proceso de pandemia, yo transformé mi vida de A a B. Y con lo que quiero decir con esto es que crecí, maduré, me casé y empecé a asumir responsabilidades sobre mí mismo y sobre lo que quiero para mi futuro. Buenas noches, me dicen el Sal y esto es de la M a la TAM. Bienvenidos. Lo que quiero hacer el día de hoy es sentarme a conversar sobre este tema, específicamente sobre crecer. ¿Qué significó crecer para mí? ¿Qué era yo antes y qué soy yo hoy? Me interesa entender más bien qué son estas cosas, estas actividades que yo no hacía antes y que aún así son necesarias. Y cuáles son estas que yo empecé a asumir para considerar que hoy crecí o que he crecido hasta el día de hoy. En primer lugar, vamos a analizar esto con el margen de tiempo de la pandemia, que fue el proceso de incubación para que yo sea la persona que les está hablando. ¿Ok? Bueno, hay una cosa que yo ya hacía antes, que previo a la pandemia yo ya trabajaba, ya había salido de la U y llevaba mi vida laboral como mejor podía. Y cuando empezó la pandemia, yo decidí cambiar de trabajo buscando tener un rol mucho más activo en cómo enfrentar la situación del manejo de información de la pandemia. Ok, estas eran las intenciones, este era el rol que yo quise asumir. Y bueno, pues entonces en función de eso decidí cambiar de trabajo y llegué al sitio en el que estoy hasta el día de hoy. Entonces, crecer no pasa por encontrar un trabajo, porque bien o mal es posible hallar uno que nos guste más, que nos guste menos, que tenga actividades que nos involucren más o menos. A partir de ahí sacar los resultados que podamos obtener, ¿no? Que depende de la empresa, que pueden ser mejores utilidades, un mejor salario y cuando no, pues son trabajos más con actividades que no nos interese tanto llevarlas a cabo, por decirlo de algún modo. Ok, entonces crecer no significa trabajar. ¿Qué más hice durante la pandemia? Bueno, la pandemia me cogió a mí un día sábado, creo que era martes, un día martes, con quien entonces era mi novia. Y bueno, nosotros ya pasábamos varios días de la semana juntos, pero mis cosas todavía estaban en casa de mis papás. Ok, entonces cuando llegó la pandemia yo ya me quedé en casa de mi entonces novia y con el tiempo y el pasar de los días y viendo que la convivencia era buena, decidimos contraer matrimonio. Así que lo hicimos en enero de 2021. Chévere. Ese fue un cambio muy grande en mi vida. Ese fue un cambio grande, ese fue fuerte, ese lo sentí hasta lo más profundo de mi ser. Fue chévere, es chévere tener considerar este proceso de cambio, porque cuando empezamos a vivir juntos y yo, por ejemplo, ya no tenía quien me dé lavando la ropa, quien prepare la comida, y que son cosas que hacían como normal cuando vivía con mis padres. Yo no tenía esta mala costumbre de no hacer mucho en casa. Y bueno, pues cuando vine a vivir acá ya había que lavar platos, había que empezar a cocinar, había que empezar a lavar ropa, tener la casa limpia, etc. Entonces, lo que quiero decir es que parte de madurar, parte de crecer y cambiar, para mí significó empezar a asumir más el rol de sujeto responsable que comparte un espacio con alguien. Si no, suena razonable. Si vives un espacio y quieres que esté limpio, bueno, límpialo tú, ¿cierto? Para mí tiene mucho sentido. Y creo que para mi esposa también, porque si no creo que no estaríamos conversando en este momento. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que antes yo era mucha fiesta, mucho salir los viernes y ya ni ver chis. alguna vez una cerveza y así.
Y en casa vino todo bien. Bueno, pues sí, ese es otra cosa, ¿no? Ese es uno de los hábitos que he cambiado. Y ahí se abre esto de los hábitos, ¿no? Nos abrimos a pensar como que qué hábitos, cuál es la combinación de hábitos más efectiva, sería la pregunta, ¿cierto? Bueno, no sé, hay que ir explorando, seguramente es distinto para cada persona. ¿Ustedes qué piensan? Con el pasar de los días en cuarentena, yo me di cuenta que me gustaba mucho comunicarle a la gente qué es lo que yo tenía en la cabeza, qué pienso, qué quiero y cómo creo que podemos transformar la sociedad en la que vivimos juntos. Tiempo atrás, previo a la pandemia, hubo una época en la que yo consideraba que todo el mundo debería pensar en la sostenibilidad y que el pasar de los días hace que el mundo esté cada vez peor, ¿no? Sobre todo la situación ambiental. Pero verlo de esta forma es verlo desde el privilegio, y hablar desde el privilegio siempre es más fácil que tener que enfrentar los retos que hay por delante, ¿no? Ese ya es un tema que hemos conversado en otros episodios. Así que, ¿qué cambió en mí? ¿Cuál fue el cambio que yo vi? Bueno, fue primero entender que hay situaciones de las personas que están fuera de mi control, que están fuera de... que sus intereses no son los míos, y que aún así son situaciones que hay que respetar, que son cosas que hay que entender, que aunque no estemos de acuerdo, tenemos que... O sea, seguimos compartiendo espacio y tiempo de vida, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Así que cuando tengamos a alguien enfrente que no esté de acuerdo con nosotros, no seamos tan críticos, sino tratemos de ser un poquito más empáticos, más comprensivos. Entender esto también fue algo que cambió en mí. Es algo que siento que me ha hecho crecer. Les decía, esto de comunicar. Para mí comunicar se ha convertido en una forma de desahogar estos sentimientos encontrados que tengo adentro y compartir con ustedes, que por ahora somos poquitos, pero con el tiempo formaremos una comunidad más grande y más fuerte, ¿no? Cambiar significa crecer, significa aprender, significa empezar a desarrollarse en ambientes que antes no hayamos explorado. Bueno, yo siento que aún soy una persona en construcción, que lo que quiero hoy no necesariamente es lo que voy a querer dentro de 5 o 10 años, ¿no? Esto les conversaba en el episodio que les decía sobre dónde quiero vivir, y tomaba en cuenta que hacia dónde está yendo la ciudad. Bueno, cada día me convenzo más de que el tiempo que estoy en el transporte público es tiempo que podría aprovechar de otra forma, así que hay que buscar cambios en relación a donde uno se encuentra más feliz y más cómodo, ¿no? Ok, ¿qué significa para ti crecer? ¿Ya te consideras un adulto? ¿O tal vez eres un adolescente tardío? No importa tanto la definición que usemos para esto, porque, bueno, cuando tú creces ya te das cuenta que lo hiciste, y tal vez te arrepientas de no haber disfrutado más los espacios y el tiempo que tenías disponible antes de asumir más responsabilidades. Para mí crecer significa eso. Simplemente asumir más responsabilidades, primero conmigo mismo, luego con quienes tengo cerca y finalmente con quienes conforman mi contexto, mi entorno. Y mientras a ratos sueno así bien serio y como que sí entiendo que es crecer, normalmente estoy cagado del miedo porque igual y el trabajo nunca es estable, ¿no? Sí, siempre depende de cómo lo vayamos haciendo y así. Entonces, bueno, vamos bien, avanzamos. Quiero dejarles con un mensaje de que crecer a veces es complicado, a veces los retos que tenemos que enfrentar nos descolocan y nos ponen en una situación bastante más compleja de lo que hubiéramos esperado enfrentar. Pero bueno, una vez resuelto, los instrumentos con los que te quedas para enfrentar el resto de tu vida son más interesantes que los que tenías inicialmente.
y siempre podemos ir hacia adelante. Eso, mis queridos compas, es lo que tenía por comentarles el día de hoy. Una vez más, un episodio sin guión, un poco más abierto. Espero que no se haya sentido tan disperso como el de la última vez. Un gusto conversar, un gusto expresarles lo que he tenido en la cabeza esta semana. Ah, cierto, no te olvides de compartir el podcast con quien gustes y decirles que vamos de la M a la TAM. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Y nada, nos escucharemos la semana que viene. Y de modo que hoy que he visto que he dado pasos adelante en mi vida, me pregunto que si fui de A a B, ¿qué sé? ¿Y qué tal los otros diccionarios del mundo? Hay tanto por explorar, así que voces a la obra.